día por los hermanos, porque solo el Señor sostiene nuestras vidas, amados hermanos, y qué lindo y qué feliz, ¿verdad?, es buscar el rostro del Señor. Hermanos, doy gracias a Dios por las oraciones de todos aquellos pastores que pasaban llamándome cómo estaba en esa búsqueda del Señor por 40 días, se preocuparon de llamarme, de estar al lado mío, hermanos de distintas denominaciones, hermanos allí, al pie de cañón junto con uno, ¿verdad?, para que el Señor me fortaleciera en los 40 días, amados hermanos, de esa búsqueda de nuestro Dios. Y qué lindo es, hermano, tener una familia en Cristo. Hablamos de unidad, que seamos uno, pero la verdad que hay un pueblo. Hay un pueblo que ora por los demás. Hay un pueblo, amados hermanos, que se preocupa, ¿verdad?, de aquellos siervos, de aquellas siervas que están buscando de Dios. Muchas veces ellos no pueden porque trabajan, tienen muchos quehaceres, pero cuando ven a un siervo de Dios meterse 40 días en la búsqueda profunda del Señor, ellos se ponen gozosos, se ponen contentos, ¿verdad? Y te apoyan, no solamente hermanos de acá, de Uruguay, sino de distintas partes del mundo, ¿verdad? Como nuestro pastor Erwin, allí en Estados Unidos, hermano, todo lo que encierra Radio Encuentro TV, todos los pastores, pastoras, todos preocupados, orando por mí, clamando por mí, los hermanos que son fieles, estando siempre allí, hermanos en el canal, orando, clamando por mí, hermanos. Qué lindo es el pueblo de Dios. Qué lindo cuando se refleja ser uno, ¿verdad? Y da una paz, una felicidad tan grande, hermano, buscar a nuestro papá, buscar a nuestro Señor, que el Señor nos hable, que el Señor nos dirija, ¿verdad? Es maravilloso, es maravilloso. Me acuerdo en los primeros días que comencé esa búsqueda con el Señor, Dios pone una palabra en mi corazón, hermanos, y la leo, la palabra, tremendo lo que Dios me habló, hermanos, y me llama la sierva del Señor, Mariela, la esposa del pastor Martín. A los 2 días o 3 que yo había comenzado, y me dice, tengo una palabra, y la quiero compartir contigo, Tomasino. Y la palabra que me comparte fue la misma palabra que Dios puso en mi corazón para comenzar los 40 días, amados hermanos. Qué lindo, hermanos, cuando tenemos pastores amigos, ¿verdad?, que sabemos que no estamos solos. Cuando uno se pone a buscar de Dios, ellos están felices, están contentos, porque el hermano, ¿verdad?, esa ovejita está buscando de Dios. Y vimos el amor de Dios en los pastores, vimos el amor de Dios en los hermanos, amados hermanos, apoyándome en todo momento en estos 40 días. Y la verdad que es algo muy lindo, muy hermoso, buscar a Dios. Yo sé que muchos, por distintas circunstancias, no pueden, ¿verdad?, porque trabajan, ya lo dije recién, trabajan, están en otras actividades, ¿verdad? Pero yo te animo, hermano, yo te animo, hermana, que aunque no sea 40 días, sean menos días en esa búsqueda del Señor. Cuando Dios te revela, cuando Dios te muestra, cuando Dios te habla, amados hermanos, qué lindo. No hay nada más hermoso que la iglesia del Señor unida, el pueblo del Señor unido,
amados hermanos. No hay nada más feliz para nuestro Señor Jesús, para nuestro Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que seamos uno, que seamos uno. Pero uno mostrando el amor por los demás. Y ese es el pueblo que Dios viene a buscar. Arrancamos un 2026 con mucha violencia en varias partes del mundo. Mucha violencia, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar viendo todas las cosas que están pasando en los 5 continentes, hermanos, porque la venida del Señor se acerca a paso agigantado. Y todo lo que está sucediendo está escrito en la Biblia. Pero tú y yo fuimos llamados como sacerdotes para interceder por las almas. Para interceder por las almas de un bando y de otro. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, debemos de orar, debemos de clamar, debemos de gemir, ¿verdad? Por cada situación que estamos viendo. Buenos días, José Celintano, un abrazo grande para ti y tu esposa, y para tu pastor, nuestro pastor Herrera. Hermanos, que Dios ilumine nuestro rostro, ¿verdad? Porque muchos pensamos que el Señor viene como ladrón en la noche, porque leemos un texto, pero no leemos el contexto de la Biblia. Cuando nosotros leemos el texto y leemos el contexto, dice que nosotros sabemos los tiempos, por lo tanto no nos puede agarrar como ladrón en la noche el Señor, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos de violencia, estamos viendo tiempo de luto, tiempo de muerte, tiempo de caos, una economía que va a caer mundialmente, amados hermanos, y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, que nos guardará de la hora de la prueba, nos protegerá, pero Él demanda, porque muchos no hablan de las demandas, pero Dios demanda. Y una de las cosas que Dios demanda es amar su palabra y ponerla por obra. El que me ama, guarda mi palabra, y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. Lo importante, hermano y hermana querida, no es solamente aceptar a Cristo. Buenos días, Tino, buenos días, un abrazo grande para ti y toda tu familia. Hermanos, no es solamente aceptar a Cristo, porque pensamos que aceptamos a Cristo y ya estamos bajo la gracia y que está todo bien. No, ahora hay que caminar en el camino. Ahora tenemos que entender, tenemos que comprender que nuestro corazón, ¿verdad?, tiene que abrirse y pedir a Dios sabiduría, pedirle a Dios inteligencia, porque el otro día un hermano me mandaba un pasaje bíblico de nuestro Señor Jesús cuando el Señor salió a sembrar, ¿verdad? Y una cayó en pedregales, otro cayó en el camino, otro cayó en la teja, y otro cayó en buen corazón. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si la semilla cayó en un buen corazón? Hermanos, la iglesia está llena de hermanos. Todos aceptaron a Cristo. Pero sin embargo, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro corazón. ¿Estamos amando a Jesús? ¿Estamos glorificando a nuestro Señor Jesús? Buenos días, Pastor Herrera, un abrazo grande para ti y para la sierva del Señor, Carmencita. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermanos? Hoy es un tiempo donde estamos viendo las profecías bíblicas cumplirse una tras de la otra, hermanos, para la venida de Jesús.
el mundo va a empezar a gemir, ya empezó a gemir, ¿verdad? Y no solamente que empieza a gemir, sino que ya estamos en los dolores de parto, amados hermanos. Y nosotros conocemos las señales y tenemos como el deber como atalaya de cuando se ve venir la espada, hablarle al pueblo de Dios, amados hermanos. Por eso la atalaya, hermano, venimos a ser cada uno de nosotros, seamos pastores o no. Tú tienes que estar atento a las profecías, tú tienes que estar atento, ¿verdad?, a lo que dice la palabra y pedirle a Dios revelación. Pedirle a Dios revelación. Allí Jeremías, hermano, muy conocido, Jeremías 33:3. Clama a mí, no dice ora. Son dos cosas distintas. Clama a mí, y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermanos, hoy, 2026, ya comenzamos marzo, vamos a tener un año, hermanos, la iglesia en victoria, en aquellos que aman a Dios y ponen la palabra por obra, y el mundo viniendo a un caos. Eso es lo que nos espera para este 2026. Tenemos que estar agarrados de la mano de Cristo. Hermanos, no nos llenemos de glotonería cuando vea que aquel día se acerca. Este es el tiempo de clamor. Este es el tiempo de buscar a nuestro Señor con todo el corazón, con súplicas, con ruego, amados hermanos. Cuando nosotros podemos entender el tiempo que estamos viviendo, hermanos queridos, nos preocupamos, ponemos nuestra vida al servicio de Dios, porque sabemos que muchas almas se están perdiendo, hermanos, y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Dios te va a pedir cuenta a ti. Dios me va a pedir cuenta a mí. Allí en Ezequiel 22:30, dice el Señor, busqué a uno que hiciera vallado entre el cielo y la tierra para que yo no la destruyera, y no encontré a ninguno. Qué triste, ¿verdad?, que Dios, fijando sus ojos sobre el pueblo de Israel, amados hermanos, no encontró a uno que orara y que clamara, que llorara, que gimiera delante del Padre por las almas perdidas. Qué triste para nuestro Señor, ¿verdad? Pero hoy como iglesia, el Señor nos ha dado, hermano, el privilegio, cuando estábamos muertos en delito, en pecado, que nos perdonó, ¿verdad? Nos hizo hijos de Dios. Nos dio el privilegio, a ti y a mí, hermano y hermana que me estás escuchando, a ser sacerdotes. No solamente hijos de Dios, sino sacerdotes. Mira lo que dice la palabra acá, hermano, en Apocalipsis, que mi hermano, el pastor Herrera, ayer estaba terminando con Apocalipsis. Creo que terminó, me parece. Lo escuché un poco. Bendiciones. Hermoso lo que trajiste, pastor Herrera, en todos estos días sobre Apocalipsis. Acá en Apocalipsis 1, 5 y 6, dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes, seas hombre o seas mujer, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
¿Qué quiere decir que nos hizo reyes? Personas que están caminando en este mundo, ¿sí?, que son la sal y la luz de este mundo, ¿sí?, son hijos de Dios, amados hermanos, y tienen la autoridad contra las tinieblas, contra las tinieblas. Y eso es una de las cosas que la mayoría de la iglesia ha sacado los ojos de entender que nosotros tenemos que perseguir al enemigo y acabarlo. Esa fue la palabra que Dios me dio. Perseguir al enemigo hasta terminarlo. ¿Cómo perseguimos a nuestro enemigo? Como reyes, como hijos e hijas de Dios con autoridad en la tierra, para hollar serpientes y escorpiones, para poner las manos sobre los enfermos y sanarían, para comer cosas mortíferas y no nos haría daño. Tú y yo, hermanos, somos reyes. Y el Señor habita en nosotros, habita en ti y habita en mí. Y te llamó para su reino, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, perdonando todos tus pecados por su nombre. Y te dio la autoridad en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. La iglesia en la tierra refleja a Jesús en cada uno de nosotros. Y ese Jesús que hacía milagros, que hacía señales, levantaba a los muertos, a los paralíticos, le daba vida a aquellos que estaban muertos y en pecado, es el mismo Dios que tienes tú y que tengo yo. Tú tienes autoridad porque Cristo te delegó la autoridad a ti y a mí. Por lo tanto, la iglesia hoy debe perseguir al enemigo hasta acabarlo, como hizo David. Y David se apresuró, dice la Biblia. Esa fue la palabra en estos 40 días que el Señor me dio. Y que la sierva del Señor, la esposa del pastor Martín Cardoso, me llama al segundo o tercer día que estoy en esos 40 días y me dice, tengo una palabra para compartir contigo, pastor. Y le da la misma palabra que Dios me dio a mí. Buenos días, Ana Luzardo, bendiciones. Gracias por estar allí. Amados hermanos, tú eres una reina, tú eres un rey. Y el rey emana autoridad sobre las tinieblas, no las tinieblas sobre los hijos de Dios. Y son las cosas que tenemos que entender, que tenemos que comprender. Amados hermanos, debemos perseguirlos hasta acabarlos en el nombre de Jesús. No sé cómo se ha levantado el diablo contra tu vida. No sé, angustias, temores, enfermedades. Has perdido el trabajo. Tú eres un rey. Tú eres una reina. Donde nosotros somos bendecidos por el Rey de Reyes. Pero no podemos acariciar a la angustia, al dolor, a la enfermedad. Ah, sí, yo tengo tal enfermedad. Ah, sí, yo esto, yo lo otro. No, hermano, no.
No, sos una reina, sos un rey. Y la palabra está llena de promesas, en el cual tú y yo tenemos que tomar esas promesas que están vivas. Las promesas de Dios están vivas para sus hijos, amados hermanos. Y tú tienes que tomar esas promesas. Tú tienes que vivir, ¿verdad?, en la palabra. Y todo lo que emprendas te saldrá bien. Y el enemigo vendrá por un camino y por 7 tendrá que huir, porque Jesús es tu escudo y tu fortaleza. Esas son las cosas que tenemos que tener como iglesia, entender como iglesia, hermanos. Hoy es el tiempo, hermano, de que la iglesia va a florecer de una manera maravillosa, maravillosa. Pero ¿quiénes son los que van a florecer? Aquellos que aman la palabra, aquellos que buscan de Dios, aquellos que se ponen delante de nuestro Padre Celestial clamando, llorando, gimiendo por las almas perdidas. Por eso nos hizo reyes, hombres y mujeres con la autoridad de Cristo, para hollar serpientes y escorpiones. Pero también te hizo sacerdote para que intercedas por las almas perdidas. Hoy es un momento de interceder. Los hospitales están llenos. Los mandan para las casas. Amados hermanos, y Jesús está en nosotros. Y así como aquella mujer de flujo de sangre, 18 años, otra de 12, una vino y tocó el borde del manto del Señor. Y fueron sanados. Pedro iba caminando por las calles. Y la sombra de Pedro, que no era la sombra de Pedro, era la sombra del Omnipotente, iban sanando a los enfermos y sacaban los enfermos. Y eran sanados. La iglesia va a caminar de una manera maravillosa. Pero Dios demanda clamar, gemir, llorar por las almas que se están muriendo sin Cristo. Estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente. Estamos viendo el mundo entrando en un caos. Y Dios ama a un bando y ama al otro bando. Pero Julio, ¿cómo vas a decir eso? Sí. ¿Por qué manda misioneros que los matan, los prenden fuego, los manda a Irán? Lo manda a donde están los musulmanes para que crean en el Hijo de Dios. Nosotros no somos jueces. Nosotros estamos en esta tierra para servir al reino. Y al reino se sirve con lágrimas, con lloro, con lamento, con gemidos, con clamor por las almas perdidas. Por eso te tienes que fortalecer, hermano, porque los tiempos son difíciles. Son pocos los que están codo a codo, pero son pocos, luchando contra las tinieblas, peleando contra las tinieblas, para romper esas cadenas, podrir esos yugos. Hermanos queridos, Dios ha puesto en mi corazón, en estos días de 40 días, batallar contra las tinieblas. Batallar contra las tinieblas.
hermano. La iglesia, la amada iglesia del Señor, no puede perder tiempo. Mira qué tremendo, amados hermanos, lo que dice acá Hebreo. Hermanos, nuestro Señor Jesús, en los días de su carne, ¿verdad? Con ruegos, con clamor. Dice, y Cristo 5:7 de Hebreo, Hebreo 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, nuestro Señor Jesús fue perfeccionado por el Espíritu Santo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que tenemos que dar la vida unos por otros. Dar la vida. Jesús nos salvó, rogó, clamó al Padre en los días de su carne para hacerte reina, para hacerte rey, para que ejerzas la autoridad y para que clames y gimas, así como lo hacía nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro. A esto nos llamó Dios, hermano. Amada iglesia del Señor, ¿en qué lugar estamos? ¿En lugar de las 5 vírgenes insensatas? ¿O estamos en el lugar de las 5 vírgenes sensatas? Eso cada uno de nosotros lo sabemos. Pero viendo los tiempos, sabiendo los tiempos, sabiendo que tenemos que clamar y gemir, como mandó nuestro Señor Jesús, no hacemos tiempo para orar, clamar y apartarnos para Dios. Hermanos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. La muerte nos acecha. La muerte nos acecha. El diablo, hasta el último segundo de nuestras vidas, va a pelear para que nosotros nos volvamos a él. Estamos peleando. Estamos batallando, haciéndole ver que Jesucristo es la resurrección y la vida. Estamos persiguiendo, amados hermanos. Hoy hay una cantidad de personas con cáncer terminales, enfermedades que los mandan para las casas a morir. Y le creemos más a la ciencia que a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no clamamos con súplica, no lloramos, hermanos, por aquellos hermanos, o aquel familiar, o aquel vecino que lo mandaron a morir a su casa,
cuando Dios puede darle la vida. Hoy es un tiempo, hermano, de fe. Y sin fe no podemos agradar a Dios. Y Cristo es el mismo, de ayer hoy por los siglos de los siglos, amados hermanos. Cristo es el mismo. Y te dio la autoridad a ti y a mí. Entonces, hermanos, son tiempos muy peligrosos, pero muy peligrosos. Y estamos viendo, amados hermanos, el avance de las tinieblas. Impresionante. Impresionante el avance de las tinieblas. Y la iglesia, hermanos, no toda, en la búsqueda de Dios son pocos. Hermanos, esto no va a parar, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, ¿verdad? En Medio Oriente. Esto no va a parar. Esto viene muerte, personas que se van al infierno sin conocer a Dios. Y Jesús llora por esas almas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dice en su palabra, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Hermanos, sufrir con el que sufre. Esa es la iglesia del Señor. Y llorar con el que llora. Y gozarnos con el que se goza. ¿Estamos haciendo eso como iglesia? No me contestes. ¿Qué pasa si viniera el Señor hoy? ¿Cómo te encontraría? ¿Cómo me encontraría a mí, hermano? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sabiendo que Cristo viene. Sabiendo que todas estas señales están acá, en Apocalipsis, en Daniel, en Zacarías, hermanos, en Ezequiel. Está todo escrito. Todo escrito. Pero, ¿sabes? La mayoría del pueblo de Dios no escudriña la palabra. Y el que no escudriña la palabra, hermano, puede perecer. Porque Dios nos manda a escudriñar. Y yo tengo que ser obediente. Y yo tengo que ser fiel, amados hermanos. Es muy lindo escuchar prédicas que queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Pero hay que oír la voz de Dios. Hoy, la mayoría de la iglesia, hay un remanente que sí, escudriña, profundiza, busca la revelación del Espíritu Santo en la palabra. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Estamos siendo obedientes nosotros a este llamado final de que toda la iglesia en los 5 continentes tiene que estar en un clamor? Hermanos, tiempos, como dice Mateo 24. ¿Y sabe lo que dice la palabra?
Vendrán guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Pero es necesario todo esto, dice el Señor. Pero es necesario. Entonces, tanto tú como yo, hermano, cuando vean que aquel día se acerca, orar sin cesar. Tu vida está en juego. Tu vida está en juego. Mi vida está en juego. Dios está mirando tu corazón. Si solamente te preocupas de ti o te preocupas de los demás. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Cuando la iglesia se preocupa de los demás y dobla rodilla y deja lágrimas allí donde dobla rodilla, allí donde el Espíritu Santo se goza, los ángeles se gozan, porque se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto hace que no te arrodillas? ¿Cuánto hace que no levantas un clamor con lágrimas, con gemido? Por la humanidad. ¿Dios quiere que se vayan sin conocer a su Hijo? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Dios quiere manifestar su gloria a través tuyo y a través mío. La iglesia tiene una gran comisión, hermano, una gran comisión. Y por eso le dejó la casa. Mi casa es casa de oración y puerta al cielo. Buenos días, Cristina, buenos días, que veo que estás allí. Un abrazo grande. Mi casa será llamada casa de oración y puerta al cielo. Cada casa de oración tiene que haber oración. Por eso Dios le puso casa de oración y puerta al cielo. Si no se ora, si no se clama, es una puerta al cielo, pensalo. Pensalo. Hermanos, Dios puso esa palabra en mi corazón, perseguir al enemigo hasta acabarlo. Y este es el primer mensaje que yo le voy a dejar hoy. Persigan al enemigo hasta acabarlo. Apresúrense, hermano. Tenés toda la autoridad de Cristo. Amá la palabra. Viví en santidad y perseguí a tu enemigo. A eso vino Jesús a la tierra. A levantar soldados, hermano, soldados. Hoy vemos en las redes sociales cómo avanza Satanás, haciéndose creer a las mujeres que son perritos, que son gatitos, que son elefantes. Y en un momento se llenaron los países. Satanás trabajando a través de los demonios, dándole identidad de animales, hermano. Y no me vengan con el profeta Daniel, con Nabucodonosor, que no tiene nada que ver, hermano. He escuchado todos llevando a Nabucodonosor. Nabucodonosor, por juicio de Dios, hermano, comió pasto. Hermano, estaba desnudo. 7 años, hasta que levantó la cabeza y reconoció a Dios. Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Y los está haciendo vestirse, caminar y ladrar y no sé cuántas cosas más. Y lo queremos asemejar a Nabucodonosor, no tiene nada que ver. Nada que ver. Satanás es un imitador y está haciendo en los últimos tiempos y diciendo, hermanos, no tiene nada que ver. Eso fue un juicio de Dios a Nabucodonosor.
para que él abriera el corazón y reconociera que todo lo que tenía era por Jehová Dios de los ejércitos. Estos están influenciados por Satanás, hermanos. Y la iglesia los critica. Y de llorar, porque son almas creadas a imagen de Dios. Los critican. ¿Estamos velando, clamando por esas almas que fueron creadas por Dios y Jesús murió por ellos? Pero para lavarnos las manos ponemos a Nabucodonosor, que no tiene nada que ver. El rocío caía sobre él. Amados hermanos, hoy escuchamos cada mensaje. ¿Qué está haciendo la iglesia? Buenos días, Huito, buenos días, un abrazo para ti, a tu familia. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está llorando por esas almas? ¿Que Satanás las tiene atadas en su mente? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está paseando? ¿Está cómoda? Con aire acondicionado, con un buen pasar. ¿Y los demás? ¿Cuánto amor hay en tu Ondalaya, Lavashey, Orondo, Lobo Sandy? ¿Cuánto amor hay en ti por esas almas? El diablo no deja de trabajar para llevar las almas al infierno. Y nosotros tenemos que pararnos adelante. Qué triste, hermano, qué triste. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia? Por eso Dios me habló. Perseguir al enemigo hasta acabarlo. Hasta acabarlo. Hermanos, son tiempos difíciles. Que si no estamos arraigados a la palabra, si no estamos en un clamor, hoy no es tiempo de oración, hermano. Hoy no es tiempo de oración. Hoy es tiempo de clamor, que es más profundo que la oración. Ruegos, clamor, lágrimas por las almas perdidas. A eso nos llamó Dios. Por eso en estos 40 días, en esa búsqueda constante del Señor, Dios me habló. Dios me habló. La apostasía avanza a paso agigantado dentro de la mayoría de las iglesias. Doctrinas de demonios trabajando para el infierno. Y nosotros como soldados de Cristo nos enojamos con un hermano y nos vamos de la iglesia, dándole lugar al diablo. Ay, cualquier cosa nos ofendemos. Y las almas se las lleva el diablo al infierno. Ayer escuché un programa donde hablaban de la unidad. Es muy lindo hablar de la unidad. Pero ¿queremos la unidad en el espíritu o una unidad a nuestra preferencia? ¿Cuál es la unidad que queremos? Yo quiero unirme con mis amados hermanos, pastores, que estemos en un mismo espíritu, que sepan los tiempos finales y que cada uno de nosotros tenemos que clamar y gemir juntos, llorar.
Es tan triste, hermano, tan triste. Invitas a una vigilia, no te viene nadie. Invitas a una comida y está lleno. Tiempo de sufrimiento, tiempo de dolor. Y nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. No la tiene Satanás. No, hermano. Nosotros fuimos llamados para deshacer las obras del diablo, para hollar serpientes y escorpiones. Buenos días, Dori Guevara. Gracias por estar allí. Saluda a toda tu familia. Amados hermanos, tenemos miedo de enfrentarnos a un demonio cuando el demonio está vencido en Cristo Jesús. Hoy es tiempo de guerra. Hoy es tiempo de llorar, de clamar, de unirnos, hermanos, en un mismo espíritu. Escuchaba a un viejito, casi 90 años, hace unos años atrás. Dice, ¿saben cuál fue el problema de la iglesia del Señor? La unidad. Y yo le digo, ¿pero cómo va a decir eso? Y él dijo, sí, la unidad. Porque queremos que todos estén dentro de la unidad. Y hemos metido la apostasía para dentro de la iglesia, buscando la unidad. Amados hermanos, la apostasía. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Esa es la unidad de Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él en nosotros y nosotros en Él. Esa es la unidad, hermanos. Por eso, hermanos, hoy comencé hablando lo que Dios me habló en los 40 días. Y sé que para muchos es una locura. Allá ellos. Pero los apóstoles, hermanos, los misioneros que hay hoy, pastores, que Dios los manda a esos lugares sabiendo que pueden morir, pero van a pelear, a batallar como soldados, aunque sea por un alma. Por un alma, hermanos. Dios nos manda a la guerra, pero nos manda armados. Aunque pierdan su cuerpo, su alma se va con el Señor. Lo quiero leer. Déjenmelo buscar. Salmo 18:36. Dice así: ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Deber de la Iglesia hoy 2026. Y no volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Por eso la iglesia se debe de levantar, hermanos queridos. La iglesia debe de levantarse en guerra, hermanos. Satanás trabaja con todo su ejército en la oscuridad, con enfermedades, pestes, muertes, tanto lo que estamos viendo.
Pero la iglesia está para salvar las almas perdidas, perseguir al enemigo, espíritus de muerte que han tomado carreteras, calles, ciudades, donde hay muertos por todas las calles, choques de autos, camiones. Uruguay es espantoso. Te van a robar y te pegan un tiro sacándote un reloj. Demonios que están avanzando. ¿Y nosotros? Que tenemos que perseguir al enemigo hasta acabarlo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo cómo trabaja el presidente de la República, aquel, el otro presidente, la economía del país. ¿Qué nos importa la economía? Si nosotros fuimos llamados a ser soldados de Cristo, con nuestras armas espirituales, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. El enemigo tiene que tener temor de ti, porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Te tiene que dar vuelta la espalda. Yo con este no puedo, yo con esta no puedo. Saben que es una reina, saben que son los reyes. Pero mientras nosotros no tengamos identidad de hijos y que Dios proveyó toda la armadura de Dios para perseguir al enemigo, no que el enemigo te persiga a ti. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. No estamos hablando de personas, estamos hablando de demonios, principados, potestades de las tinieblas, que nos aborrecen. Y miren, vamos a ir a Levítico. Esto fue lo que me mandó al tercer día que yo estaba en esos 40 días de búsqueda del Señor. Dios el primer día, antes de que yo comenzara, me dio perseguir a los enemigos. Y la pastora Mariela, que es la mujer de nuestro hermano Martín Cardoso, me llama al segundo o tercer día, yo tengo apuntado cuando me llamó, y me da esta palabra sin saber lo que Dios había hablado conmigo. Levítico 26:7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. La espada es la palabra de Dios. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. La unidad en el espíritu. Batallar, pelear, deshacer las obras del diablo. Ningún arma forjada prevalecerá contra ti si estás viviendo en obediencia a la palabra. Hermanos, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros, la unidad. Perseguirán a 100 de vosotros, perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Hermanos queridos, no estoy hablando por hablar. El que tenga oído, oiga lo que nuestro Señor nos está hablando. Tomemos la espada de Dios. Clamemos. Repréndanos. No acaricies al enemigo. De repente en tu casa hay conflicto, en tu casa hay problemas con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el vecino. Hermanos, ¿sabe lo que es un demonio?
ponete en guerra, ponete a pelear contra Satanás, contra los demonios, principados, potestades de las tinieblas, toma la autoridad como reina, como rey, perseguilo hasta que haya bonanza en tu hogar. El diablo se divierte, porque no perseguimos al enemigo. Mira, vamos a Romanos. Acá el Señor nos está hablando muy claro. Y el Dios de paz, estoy hablando Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve, hasta que entiendas que tienes que perseguir al enemigo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué en breve? Porque tenemos que salir de ser niños espirituales, amados hermanos, y tomar las armas y tener esa fe que Dios te dio a través de su palabra, vivir la palabra, ponerla por obra en cada circunstancia de tu vida. Amados hermanos, usa la espada y vencerás al enemigo. Pelea. Romanos 16:20, Tino. Romanos 16:20. Me explico lo que quiero decir, amados hermanos. Vemos los últimos días que le queda a Satanás, hermanos, para gobernar la tierra. Tiene todo preparado, todo. La ciencia, la AI, ¿verdad? Que mañana me van a tomar a mí, va a ser como que yo estoy hablando. Y ya han agarrado cantidad de pastores. Estamos viendo los robots. Estamos viendo cómo Satanás avanza, tomando posesión. Vi los otros días China, hermano. Tiene miles y miles de robots que no precisan ser dirigidos por hombres, preparados para la guerra. Miles. Y no es con la ciencia artificial de la IA, no. Es otra cosa más avanzada, hermanos queridos. Preparándose para la batalla de Armagedón. ¿Verdad? Hermano, la tribulación y la gran tribulación son 7 años nada más. 7 años. Y después viene el milenio. Estamos a un paso de entrar nosotros al reino de los cielos y el mundo entrar en la tribulación. Está todo preparado. Satanás tiene todo preparado. Satanás, hermano, no es omnisciente ni omnipresente. Satanás no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero que usó la ciencia. Así como de repente estamos viendo en directo cómo tiran las bombas. En directo. Millones de kilómetros, miles de kilómetros. Un partido de fútbol. Satanás no puede estar en todos lados. Entonces, hermano, el Espíritu Santo sí, pero él no. Entonces él preparó la ciencia. Entonces él sí puede estar en todos lados para gobernar el mundo. Nada se va a escapar. Todo va a estar bajo el control y dominio de Satanás. Pero mientras la iglesia está aquí,
al único que detiene a Satanás, al hombre de pecado, al anticristo, es la iglesia. Se va a la iglesia y comienza el desastre, el día después, como marca la Biblia. Pero Dios te manda a ti y me manda a mí a perseguir a nuestros enemigos hasta acabarlos. Y en breve dice que nos pondrá a nuestros enemigos abajo de nuestros pies. Esa es la orden y la misión de la iglesia. Hoy hay muchos mensajes bonitos, allá ellos. Pero cuando venga Cristo y nos pida cuenta y nos diga, yo no los conozco, hacedores de maldad, no hicieron la voluntad de mi Padre. Hermanos, que Dios nos abra el corazón al entendimiento. Nos abra los oídos y los ojos espirituales. Dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No conocieron los tiempos de Dios, y Dios nos dejó escrito los tiempos de Dios sobre la tierra. Que Dios, hermano, tenga misericordia de todos nosotros. Que Dios, gracias, Tino, que Dios se apiada de todos nosotros, hermano. Que se apiada. Que nos encuentre digno delante de Él, hermanos. ¿Sabes? Para terminar, ¿sabes que Dios puso todo su amor en ti? ¿Sabías eso? Cuando aceptaste a Jesús, todo el amor de Dios entró en tu espíritu. Ahora, la palabra de Dios dice que hay que perfeccionar el amor de Cristo. El que lo perfecciona es el Espíritu Santo. Pero yo estoy dispuesto a clamar, a llorar por las almas perdidas. Estoy dispuesto, como Jesús, con lágrimas y ruego al que lo podía librar de la muerte, para darnos la vida eterna. Nosotros, hermanos, debemos estar en un clamor por nuestros hijos, nuestra familia, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Sí, pero no quieren saber nada, Tomasino de Dios, no te importa. Seguí clamando, llorá, gemí. Y Dios te va a decir, deja de orar, o te va a decir, este es el momento de hablarle. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir, hermano? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, la zaranda comenzó en la iglesia. La zaranda comenzó en la iglesia. Y otra cosa es lo que Dios me habló, hermanos, de los niños espirituales. Tienen 40 años, tienen 30 años, tienen 20, tienen 5 años dentro de la iglesia y son niños espirituales. No saben por qué Dios los llamó y cuál es el propósito de Dios en ellos. No saben, no les interesa. Y Dios me dijo, son niños espirituales. Cuánto amor Dios puso en mi corazón. Estás perfeccionando el amor de Él en mi corazón. Sentí un dolor cuando Dios me dijo eso. Un dolor. Son niños espirituales. Niños espirituales. Hoy nadie quiere usar la palabra de Dios escrita. Hoy nadie quiere marcar la Biblia. Hoy nadie se quiere meter de lleno
Ya, pero Tomás, si no están los celulares, no es lo mismo. No es lo mismo. En la China donde los matan, agarran la Biblia, hermano. Agarran la Biblia y la besan. La apretan contra el pecho. Porque no tienen acceso. Y entran Biblias, hermanos. Y vos me decís que es idolatría, es amor a Dios. Lugares que no pueden poner una Biblia, no pueden vender, no pueden regalar. Sin embargo, se juegan la vida para que esa gente tenga una Biblia. Y cuando la agarran, hermano, y nosotros tenemos para comprar, tenemos lugares donde la venden y usamos el celular. Hermanos, volvamos a la senda antigua y vamos a perseguir al enemigo hasta acabarlo. Ese es el plan de Dios antes de la venida de Cristo. Y ahí viene el gran avivamiento. El mundo empieza a gemir, esperando la manifestación del poder del pueblo santo. Pero si el pueblo no toma las armas, si el pueblo no se reviste con el poder de lo alto, Dios va a usar a unos pocos en los 5 continentes, pero va a traer el avivamiento. Y los últimos serán primero. Hermano, gracias por las oraciones de todos ustedes. Gracias por siempre estar acompañándome. Gracias por estos 40 días, aunque tuve unos días más de descanso y que estoy trabajando acá en la iglesia. Hermanos, gracias. Gracias por las oraciones de todos ustedes. Gracias porque uno se siente fortalecido, ¿verdad? Por el cariño, el amor de todos ustedes. Y bueno, esperemos que si Cristo no viene antes, cuando comience el año que viene, también esos 40 días de búsqueda al Señor, como lo vengo haciendo hace 11 años, hermano. 11 años que arranco enero y parte de febrero en esa búsqueda del Señor, para que me dé palabra, para que me dé sabiduría, para poder guiar, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Hermanos, gracias. Los amo, los quiero y oro por todos ustedes. Claro, no puedo poner todos los nombres, pero oro por todos aquellos que están fieles siempre, por todos aquellos pastores que están llamándome. ¿Saben qué hermoso es, hermano, que suene el teléfono y vos, sí, hola, pastor, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Cuente conmigo. Y pasaba unos días y te llamaba otro, y te llamaba otro, y te llamaban de otros países. Hermano, eso te fortalece. Eso te fortalece. Hermano, acuérdense en que soy polvo. Acuérdense en que no soy nada. Yo necesito de ustedes. ¿Y qué necesito? No, dinero no, man. Acá no se pide dinero. Ni levanto ofrenda en la iglesia, con eso les digo todo. Acá lo que se pide es oración. Para que Dios nos hable, para que Dios nos dé palabra, para que Dios se manifieste en cada uno de ustedes. ¿Verdad? Así que, hermano, cuento con sus oraciones. Gracias por estar siempre allí. Y bueno, estaremos mañana, Dios mediante, 5:30, ¿verdad? Nuevamente con otro programa, Arregla tu vida con Dios. La puerta de la gracia se cierra, Cristo viene ya. Que Dios los bendiga, un abrazo fuerte, los amo y los quiero en el Señor.